bienvenido a Fuck Up Nights Guayaquil 2016. Ok. Una de las cosas que siempre me preguntan es desde en qué momento de mi vida yo comencé a bailar o en qué momento de mi vida yo comencé a involucrarme dentro del ámbito artístico. Y es importante mencionar que yo tuve un nulo contexto cultural en todo lo que se trató de mi niñez. Realmente yo conocí la cultura o algún tipo de arte técnico realmente a partir de los 19 años. Lo más cultural que tuve es el hecho de tener a un papá músico empírico que me tocaba canciones y que me las hacía cantar cuando era pequeño. Pero realmente el contexto cultural que tuve no fue de gran envergadura. Tal vez un poco dado porque no tenía las posibilidades o mi familia no estaba involucrada dentro de ese campo. Sin embargo, no tuve absolutamente nada. Eso es muy importante porque hay un sinnúmero de situaciones o un sinnúmero de personas que en la actualidad están dentro del ámbito cultural, sin embargo, hasta mucho más tarde en su edad, realmente se involucraron. Y a partir de necesidad han creado cosas bastante asombrosas. Luego de ese tiempo, yo fui becado en la carrera de arquitectura 100% en la Universidad Espíritu Santo, a partir de una fundación llamada Leonidas Ortega. Realmente para mí fue increíblemente asombroso que después de un año de buscar una beca, se me diera la oportunidad de poder estudiar tal vez en una de las universidades donde yo realmente quería hacerlo. Cabe recalcar que en esa universidad justamente caí en una época de oro, con profesores que, bueno, hoy por hoy están en MIT y hacen estudios de arquitectura a nivel de Latinoamérica en el contexto de arquitectura moderna específicamente. Normalmente viajan en todo este contexto y yo me involucré dentro de un grupo de arquitectos estudiantes de alta calidad. Realmente éramos como unos 15 que realmente sobresalíamos a partir de la educación que estábamos recibiendo en ese lugar. Juntamente con arquitectura, yo tuve la oportunidad de conocer recién una clase de ballet. Era la primera vez que yo veía una clase de ballet, era la primera vez que me involucraba dentro de algo cultural, técnico, y justamente la universidad resultó ser el momento para decir que me podía dedicar a algo cultural y poder refutar a la sociedad de que era algo intelectual. Una de las cosas más fuertes para mí fue involucrarme dentro de la danza a partir de todas las situaciones que ameritan que un hombre se dedique a bailar en esta ciudad y en muchos contextos. Entonces, el hecho de que yo pudiera sacar una licenciatura en danza y aparte ser arquitecto, realmente me daba un poco la facultad de poder decir, estudié, tengo un título y de alguna manera intelectual poder refutarlo. Alvin Nicolás simboliza un precedente para mí dentro de lo que yo estudié. Alvin Nicolás es un cineasta de 1960 aproximadamente, donde él involucra la danza con la arquitectura, o más o menos con el concepto que él tenía de espacio, por el hecho de ser cineasta. Cuando yo comienzo a estudiar arquitectura moderna dentro del contexto específico, también comienzo a estudiar danza moderna. Y voy a aclarar un poco de que la danza moderna, bueno, nace a partir justamente después del clasicismo y justamente a partir en todo un contexto a partir de la Revolución Industrial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y muchos artistas de Europa se mueven hacia Estados Unidos. Alvin Nicolás es uno de ellos. Y Alvin Nicolás crea su propio material de sonido, su propio material escenográfico, y es la primera vez que yo veo un contexto arquitectónico mezclado en una época completamente distinta. Y no, porque tal vez cualquier persona vería eso y diga, ah, eso es muy contemporáneo, eso es de la época. No, eso es de 1950. Y se realizaba con una tecnología de punta en ese tiempo, con tiras iluminadas con luces LED y con música hecha a partir de él con instrumentos de sonido de ruido, por decirlo así. Este fue el momento en que yo sabía que a lo largo de mi carrera me iba a dedicar e iba a fusionar la arquitectura con la parte cultural, con la danza específicamente, que era lo que yo en ese momento estaba estudiando.
Nunca me lancé en la universidad a sobresalir en proyectos de los cuales yo no me sentía completamente, no me sentía completamente estable. Hasta que yo no tuve una educación técnica donde yo me sentía completamente seguro, yo no salí, me dediqué completamente a estudiar, tanto como arquitecto como bailarín. Esto duró aproximadamente unos 5 años hasta que yo trato de salir dentro del contexto cultural. Sin embargo, yo comencé a participar en muchos despachos de alta calidad de arquitectura en la ciudad. Uno de ellos, comencé con Coro Plaza, Humberto Plaza, que representó también, estuvo dentro parte del charret que hizo Plaza Lagos, porque fue un charret de como de 10 arquitectos que se planificó con una empresa de Miami. Estuve donde Yanina Cabal, trabajé con Jaime Rollero y me comencé a involucrar de manera súper fuerte dentro del desarrollo de la arquitectura de la ciudad. Trabajaba freelance con algunos despachos y estaba completamente posesionado donde Yanina Cabal aproximadamente 4 años. Hubo una decisión que yo tenía que tomar y era que en medio de lo que yo estaba estudiando, danza, y estudiando arquitectura y trabajando en arquitectura, realmente el tiempo que yo tenía para dedicar a bailar o para dedicar a producir artísticamente era casi nulo. Entonces yo decidí morirme de hambre en el 2013. Decidí renunciar a casi todas las cosas que estaba haciendo. Decidí renunciar a un poco a los proyectos que se venían en el 2014 para el despacho de Yanina Cabal, que si alguno lo conoce, realmente ella está imperando, está realmente acá. Entonces, realmente para mí fue muy difícil porque yo estaba acostumbrado a un dinero, estaba acostumbrado hasta cierta posición, estaba acostumbrado a que eso me cubría un poco las cosas que hacía en la universidad, gastos de la universidad, en fin, algunas situaciones. Pero sin embargo había un contexto cultural y un contexto de lo que yo necesitaba hacer, que no lo podía hacer mientras me estuviera dedicando a un despacho arquitectónico y no me decidiera a dejar todo eso a un lado. El 2014 se convirtió en el año de producción artística de parte mía. El 2014 simbolizó la creación de un colectivo que se llama Espacio Tiempo, donde yo me comencé a involucrar juntamente con mi partner Jennifer Cabezas, la ven en algunas fotos de ella, y pude llegar a espacios y a producciones, a fotografía que no me hubiera querido esperar. Y pude trabajar un poco desde la producción, que es algo de lo que realmente al artista independiente le hace mucha falta. Hacer una mesa de trabajo previa para luego catapultar e impulsar sus productos artísticos es algo que, digamos que a la media del artista independiente no lo piensa o no lo quiere hacer. Estuve dentro de Expresarte, me hicieron algunas entrevistas, trabajé dentro del Parque Histórico. Estas fotos que están aquí es una foto de lo que se llama claustro. Este espacio hoy por hoy es el hotel del parque del Oro Verde. Yo tengo un proyecto de videodanza que todavía no lo saco del todo a la postproducción, pero realmente soy el único que tiene ahorita fotos de lo que fue antes el Hotel del Parque, porque este espacio iba a ser entregado a la Universidad de las Artes para la danza. Sin embargo, se lo apropiaron y se lo dieron a la empresa privada, que es un poco donde va mi línea conceptual de propuesta artística. El 2014 también representó mucho trabajo para mí, representó dejar otro tipo de cosas y al finalizar el 2014 yo terminé con una propuesta que se llama Susurros de Ría. Yo terminé con un público aproximado de 100 personas en un lugar aquí en el centro, en el Naín Isaías, con una producción, con una fotografía de este estilo. Esta foto es tomada aquí en Guayaquil, cerca del Salado, y la obra está basada en el contexto del libro Cruces sobre el agua, que habla acerca de, de la matanza de todas las personas
y fueron enviadas a la ría para que no se hiciera una peste. Y de alguna manera yo podía en esta obra resaltar el contexto histórico de la ciudad en un museo y tener un público que acceda a este tipo de propuestas de una producción completamente independiente. Realmente para mí fue muy importante este año, pero obviamente seguía muerto de hambre. Obviamente me costaba conseguir los auspiciantes para este tipo de propuestas y pese a que al finalizar el 2014 yo tuve un público, simplemente fue un público para poder contrarrestar un poco la producción que tenía, más no nada de ganancias. Sin embargo, todo el portafolio que yo fui realizando de poco a poco, con la ayuda de mis amigos, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de las instituciones que solamente me prestaban el espacio y del cual yo me tenía que encargar de todo el resto, desde buscar iluminación, movilización y bueno, y todo lo que amerita, y en espacios de grandes distancias. O sea, me recuerdo que tuve que comprar una extensión de 50 metros para poder hacer las fotos en el parque histórico, porque la luz estaba en el parque, no sé, 10 cuadras allá. Entonces, tuve que comprar y utilizar cosas que probablemente no las iba a volver a utilizar, pero que sin embargo las tenía que hacer en ese momento porque era parte de la visión que yo tenía y era el sacrificio por el cual yo me había salido de las otras empresas o las otras actividades a las cuales me estaba dedicando. En el 2000, algo antes que se me olvide, el hecho de tener y de haber hecho un portafolio de producción artística también me trajo pérdidas, ¿no? Y dentro de esa pérdida perdí una relación de 3 años, tal vez fue una de las relaciones emocionales más fuertes de mi vida, y probablemente en 2015 se convirtió en recapitular todo lo que yo había perdido y todo lo que yo había ganado dentro de lo que yo estaba haciendo. Si en el 2013 yo había decidido decirle no al dinero y decirle sí a la producción y al trabajo, ese trabajo y producción también me comenzó a quitar cosas que en el 2015 de alguna manera se desestabilizaron, pero salimos adelante en el 2015. Lloré mucho, pero salimos adelante. En el 2016 yo me encuentro con una persona, con David Algo, que es representado por el colectivo El Selectivo. Antes de esto también quiero mencionar que dentro de Guayaquil, dentro del 2013-2014, está apareciendo una efervescencia cultural. Hay muchos lugares no convencionales que se están potencializando a lo largo de todo el proceso de Guayaquil. Ya no está lejos decir que, como hoy, un martes, estamos todos reunidos aquí en este espacio, en el centro de la ciudad, donde ustedes no vienen normalmente, donde ustedes les da miedo estacionar, donde ustedes ni siquiera comen a estas horas de la noche, sin embargo están aquí, en este lugar, viniendo a una charla de fracasos. Entonces, es muy importante porque esta situación es parte de una efervescencia cultural que todos estamos viviendo y que de alguna manera no nos estamos dando cuenta, pero sí está pasando. Conozco a David Algo, y David Algo tiene un espacio en Urdesa que lo había trabajado con los Buenos Muchachos, un grupo de estudiantes, y habían creado un espacio físico arquitectónico con una idea de hacerlo una cafetería, ¿no? También con una idea con una idea global de hacer ciudad, de hacer una política progresista o de alguna manera impulsar el desarrollo de la ciudad y el urbanismo en la ciudad. David me conoce y me enseña el lugar y me pide que yo lo potencialice de alguna manera, que yo le haga la gestión cultural a este espacio. Y es ahí donde se crea el nodo. El nodo se crea con la conceptualización de un libro llamado Imagen de la Ciudad. Imagen de la Ciudad es un libro creado por Kevin Lynch, donde habla acerca de las partes de la ciudad. Las partes de la ciudad están representadas por el nodo, el mojón, el borde, los barrios. El nodo son los puntos de encuentro. El nodo es las 4 esquinas donde venden encebollado. El nodo es la Plaza San Francisco. El nodo es un punto de concentración masivo de gente por alguna
actividad específica. Gracias.